Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre la salvación, la cual depende de Dios. Partiendo de lo que dice el libro de Segunda de Corintios en los capítulos 12 y 13. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Corto el relato del apóstol Pablo, un relato bien corto, pero sí muy interesante. Esto porque aquí el apóstol Pablo, hablando con los hermanos de Corinto, les dice que él se dirigió a Troas. Troas era una región, más que una ciudad, era una región que estaba ubicada en la zona costera de Misia. Misia estaba situada al noroeste de Asia Menor. Eso era un área donde Pablo solía predicar mucho. Y Pablo fue allí con el objetivo de predicar el Evangelio de Cristo. Ok, hasta ahí todo normal. Bien, ahora, hay algo importante en esto y es que Pablo menciona que cuando él se dirigió hacia Troas, se le abrió una puerta en el Señor. Yo quiero centrar el tema de esta noche en esa expresión, que puede verse como una expresión ahí al margen y ya, pero realmente es una expresión que demuestra algo muy importante, tanto en el evangelismo, porque Pablo fue a evangelizar a Troas, pero que también eso se necesita tener presente en toda la vida en general. Y es que Pablo tenía el propósito de ir a predicar. Por eso él dijo al principio que él fue a compartir el Evangelio de Cristo. Ahora, si no se hubiese abierto una puerta en el Señor, Pablo no pudiera haber logrado esto. O sea, Pablo tenía un propósito, él como persona. Fíjate que Pablo no dice, el Espíritu Santo me dirigió, el Espíritu Santo me llevó, el Señor me movió, el Señor me llevó, el Señor me puso allí. No, Pablo dice, yo fui a Troas, llegué a Troas. ¿A qué llegué a Troas? Aquí Pablo va a decir un objetivo, o sea, Pablo tenía un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de Pablo? Predicar el Evangelio de Cristo. Hasta ahí todo bien. Pablo como persona es como que tú y yo digamos en esta hora, vamos al parque a predicar, vamos a la cárcel a predicar, vamos al hospital a predicar, vamos a tal ciudad a predicar o lo que sea. Pero Pablo ve la confirmación de su objetivo cuando de una forma u otra él no explica qué fue lo que pasó, que él supo que se le abrió una puerta en el Señor, pero él se dio cuenta. Recordemos que Pablo era una persona que caminaba con Dios. Él se dio cuenta de que Dios estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo porque Dios abrió una puerta. Esta es una clara muestra de algo muy importante. Es Dios quien provee la salvación. Por más que el ser humano quiera hacer tal o cual cosa para que haya salvación, como el apóstol Pablo, que quería promover, proclamar, predicar el evangelio, finalmente fue Dios quien proveyó los medios, los recursos, la vía. Fue Dios quien hizo lo que tenía que hacer para que Pablo cumpliese su objetivo. Fue Dios quien trazó los medios para que Pablo lograse predicar, evangelizar y discipular en la región de Troas. Y esto es muy aliviador para nosotros, porque si nos ponemos a pensar y analizar, es prácticamente seguro que todos nosotros tenemos familiares y amigos
que están hoy en día fuera de Cristo. Y es muy seguro de que nos es muy doloroso verlos en esa condición. Homosexualidad, lesbianismo, alcoholismo, drogadicción, ateísmo, promiscuidad, falsas religiones, delincuencia, brujería, santería, etc. Probablemente tenemos familiares y amigos en situaciones diversas, esclavos del dinero, de los juegos de azar, qué sé yo. Y nos es doloroso verlos así. Y uno se pone a pensar a veces que quizás uno es culpable, porque quizás, digamos, quizás no le he predicado lo suficiente, quizás no le he hablado lo suficiente, quizás no he hecho lo suficiente, quizás cometí yo algo mal delante de tal o cual persona y por eso es que mi familiar, mi amistad ahora está así. Y la respuesta es no. Porque así como Pablo le abrió una puerta, así como Dios, mejor dicho, le abrió una puerta a Pablo para que predicase el evangelio en Troas, de la misma manera, Dios tiene toda la capacidad y todo el poder de abrirnos puertas para compartir el evangelio con aquellos que necesitan. Así que nosotros tenemos un trabajo que no podemos dejar de realizar y es orar por ellos. Y partiendo de eso hay un segundo trabajo que no podemos dejar de realizar, presentarles el evangelio. Ahora hay un tercer trabajo que no depende de ti, que no depende de mí. Hay un tercer trabajo que depende del Señor. ¿Y cuál es el tercer trabajo? Completar la obra de salvación. Nosotros no tenemos la capacidad de salvar a la gente, solamente Dios, de acuerdo a su misericordia, transforma los corazones. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16, vemos algo muy interesante que dice el Señor, que no necesariamente es popular para mucha gente, pero es una realidad que debemos tener presente. Vamos a la cita bíblica y veamos qué dice el Señor a Moisés y el apóstol Pablo hace esa reseña de eso que Dios le dijo a Moisés hablando con él. El Señor dijo lo siguiente, porque él dice a Moisés, eso dice el apóstol Pablo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Verso 15. Ahora mira lo revelador del versículo 16, que el apóstol Pablo completa lo que el Señor dice. Digo completa en el buen sentido de la palabra, nadie puede completarlo a Dios, sino que el Espíritu Santo, que es que está inspirando a Pablo, le da esta palabra para que Pablo diga. Entonces, dice Dios a través del apóstol Pablo, así que no depende del que quiere, ni del que corre, atención, sino de Dios que tiene misericordia. Y muchos pudieran decir, pero ahí está. Si depende de Dios, entonces hay un favoritismo, hay una preferencia. Algunos corren, algunos quieren. La respuesta es no. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, dirigido por el Señor, dijo, no hay nadie bueno ni a un solo. Nadie busca a Dios. Y esa es la triste realidad de la humanidad hoy en día. La gente no busca a Dios. Pablo fue a Troas a predicar el evangelio, pero yo te puedo asegurar algo, Pablo no sabía qué iba a pasar. Porque Pablo estaba consciente de que la gente no busca a Dios. Pablo quería compartir el evangelio, pero Pablo no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Pero por la gracia de Dios, por la puerta que Dios abrió, la gente reaccionó de buena manera. ¿Qué hubiese pasado si Dios no abre la puerta? ¿Qué hubiese pasado si Dios no provee los medios? ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese provisto la misericordia a la ciudad de Troas, a la región de Troas? Pues Pablo simplemente no hubiese podido predicar ahí.
y simple y llanamente esa región no hubiese recibido el evangelio, al menos en esa ocasión, de parte del apóstol Pablo. Pero esta misma expresión, se me abrió una puerta en el Señor, podemos llevarla a cualquier área de nuestra vida. Muchas veces tenemos metas, planes, objetivos, propósitos que queremos lograr, ¿sí o no? Y decimos, wow, este plan, yo lo veo bonito, agradable, yo pienso que esto sí se va a dar, etcétera, etcétera. Pero no hay una garantía que esto vaya a pasar si Dios en su infinita gracia, misericordia y soberanía no permite que pase. Y a veces uno dice, pero es que esto se veía tan bien, se veía tan bueno, se veía tan agradable. ¿Por qué no se logró? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho una pregunta así? ¿Por qué tal o cual cosa no aconteció? ¿Por qué se cayó el plan? ¿Por qué ese proyecto que iba tan bien no funcionó? O a veces es lo contrario, a veces uno dice, wow, yo ni me imaginaba haciendo tal o cual cosa y como que de la nada todo se dio. Eso es Dios orquestando sus propósitos en nuestras vidas. Como dijo el salmista, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, todo va a acontecer. Y esto es muy importante porque estamos empezando el año. Apenas estamos hoy a 3 de enero. Y vemos mucha gente decretando, declarando, este es mi año, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, victoria, cosecha, alegría, felicidad, etc. Y eso no es malo. Todos queremos victoria, alegría, cosecha, felicidad, etc. Pero tenemos que tener presente que más que todo esto, en este año se va a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Puro y simple. Y tenemos que estar bien conscientes de esto para que no nos hagamos falsas esperanzas, falsas expectativas. Hoy se va a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mañana se va a hacer la voluntad de Dios. Y el mes que viene, la voluntad de Dios. Y en 3 meses, la voluntad de Dios. Y en un año, la voluntad de Dios. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de nuestras vidas se va a hacer la voluntad de Dios. Y si los planes que tenemos, como el plan del apóstol Pablo de predicar el evangelio, si los propósitos que tenemos van de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios abrirá puertas. Si los planes que tenemos, si los propósitos que tenemos van de acuerdo a lo que Dios le agrada, Dios abrirá puertas. Si no, simple y llanamente esas puertas no se abrirán. Y no se abrirán porque Dios no nos quiera, porque Dios no nos ame, porque Dios no nos aprecie, porque Dios no nos tenga presente. Simple y llanamente porque Dios tiene un objetivo para nuestras vidas. Y en nuestras vidas se va a cumplir lo que Dios quiere que se cumpla, como Él quiere que se cumpla, cuando Él quiere que se cumpla, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender esto. Esto es muy importante, saber que yo no dirijo mi vida, el destino no dirige mi vida, el azar no dirige mi vida, la suerte no dirige mi vida la dirige Dios. Así que esta expresión de Pablo, se me abrió una puerta en el Señor, no es una expresión ahí que está ahí ya, es una gran realidad de la dirección de Dios en nuestras vidas. Dios pudo haber devuelto a Pablo y decirle, no, Pablo, no vayas a Troas. Vete a Filipos, Pablo, no vayas a Troas. Vete a Mileto, Pablo, no vayas a Troas. Vete yo no sé a dónde quieras. Porque Dios dirigía la vida de Pablo como dirige nuestras vidas. En el caso de Jonás, Dios le dice a Jonás, Jonás, Nínive. Y Jonás dice, no, Tarsis. Y Jonás agarra a Tarsis. ¿A dónde terminó Jonás? En Nínive. O sea, Jonás se movió, corrió, huyó, brincó, saltó, tomó un barco hacia una dirección completamente opuesta, pero Dios dirigió a Jonás hacia Nínive. Quizás por métodos no convencionales, pero Jonás fue a Nínive. Porque la voluntad de Dios es lo que se hará en nuestras vidas.
Eso es importante tenerlo presente. Eso no significa ahora que no podemos tener metas, planes, ni objetivos, ni propósitos. Esto lo que significa es que nuestras metas, planes, objetivos y propósitos tenemos que someterlos a la voluntad de Dios. Señor, yo quiero esto. Me gustaría hacer lo otro. Quiero realizar esto. Señor, dirígeme de acuerdo a tu voluntad. Y el Señor nos va a dirigir de acuerdo a su perfecta voluntad. Muchas veces la dirección es inmediata. E inmediatamente, ok. Pero hay veces que el Señor se va a tomar más tiempo porque todo es de acuerdo a su voluntad. Y esto es importante porque hay veces que hay gente que hace negocios. Hay gente que va a estudiar ciertos estudios. O hay gente que empieza un trabajo. O hay gente que se muda de un país a otro, o se casa, etc. Y al tiempo está la gente con la mano en la cabeza y dice, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo tengo mala suerte. ¿Qué mal me va en la vida? Etcétera, etcétera. No. No es que tú tienes mala suerte, no es que Dios no quiere saber de ti, no es que te está yendo mal en la vida porque sí, es que lamentablemente no estás contando con lo principal que necesitas contar, que es la voluntad de Dios en tu vida. Tenemos que someter nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos, todo lo que tenemos trazado a la voluntad de Dios en oración. Jesús se lo dijo a los discípulos, separados de mí, nada pueden hacer. Y aunque esa es una realidad espiritual y tiene un contexto espiritual, esto podemos aplicarlo a todo en la vida, porque Dios está en todo. No hay un lugar donde podamos decir que Dios no está, porque Dios es el todo de todo. Alfa y omega, principio y fin. Todo comienza con Él, todo termina con Él. Y en este principio de año, que apenas estamos en el tercer día, mucha gente está trazando su meta del año, un muro de visualización que quiero lograr, etcétera, etcétera. Tenemos que tener presente que no hay nada malo en eso, pero por encima de todo eso, tenemos que sentarnos y hablar con Dios honestamente en oración. Señor, aquí está el año 2018 que acaba de comenzar. ¿Qué deseas para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Señor, dirígeme. Y tenemos que ir paso por paso en cuanto a nuestra vida personal, nuestra relación con Él, nuestra vida familiar, el ministerio, las finanzas, el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que ir con Dios de la mano, tema por tema, paso por paso, para conocer su voluntad agradable y perfecta. Esa es la gran diferencia entre vivir en Dios y vivir fuera de Dios. No necesariamente el todo de nuestra vida, pero sí ciertas áreas y luego tener dolores de cabeza. Hace unos días hablaba con una persona que tomó ciertas decisiones, sin entrar en detalles que no viene al caso. A la persona no le ha ido bien y la persona me decía, yo no sé qué Dios quiere para mí. Pero el punto está, probablemente debimos haber pensado, analizado y buscado dirección de Dios antes de tomar tal o cual decisión. Ese es un punto muy importante a tenerlo presente, y más ahora que empieza el año donde todo el mundo está trazando la ruta de lo que quisiera lograr ver en este año. Gente que quiere viajar, gente que quiere casarse, gente que quiere empezar proyectos nuevos, rutas nuevas. Lo importante es, ¿sabes si Dios va a abrir esa puerta para ti? ¿Sabes si es la ruta que Dios quiere que tú traces? ¿Sabes si es el camino que Dios quiere que tú sigas? Si tú tienes la convicción en Dios de que tal o cual ruta es por lo que debes de transitar, no importa lo que la gente diga, camina por ahí. Habrá gente que te criticará, habrá gente que te querrá devolver, habrá gente que te diga que no, habrá gente que te quiera detener, no importa, camina por ahí, porque es lo que Dios quiere para ti. Pero si no tienes la certeza, la seguridad, la confianza, la convicción de que Dios quiere que tú tomes tal o cual ruta, haz como dijo Moisés. Señor, yo no quiero ir a ningún lugar
a donde tú no estés. Yo no quiero ir a ningún lugar a donde tú no estés presente. Obviamente sabemos que Moisés dijo eso en sentido figurado, no en sentido literal, porque Dios está en todo lugar. Moisés lo que quiso decir es, yo no quiero ir a donde tu voluntad no quiera que yo vaya. Yo no quiero hacer lo que tu voluntad no quiera que yo haga. Y es importante que nos quedemos con esto en esta noche, sobre la importancia de que la puerta de Dios se abra. Esto implica que la gracia de Dios esté en lo que hagamos, para que podamos tener una buena salida, un buen resultado, para que podamos tener la bendición de Dios en lo que estamos haciendo. Pero quiero compartir también algo interesante en el versículo 3. Y es que el apóstol Pablo, luego de decir esto, dice algo que me llama mucho la atención. No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. O sea, Pablo se dirigió a Troas y Pablo esperaba encontrarse en Troas con Tito, porque Tito venía de Corinto hacia Troas y le iba a compartir noticias de cómo se encontraba la congregación en Corinto. Sin embargo, cuando Pablo llega a Troas, se encuentra con la sorpresa de que Tito no había llegado, y esto le trajo preocupación. Pablo tenía preocupación tanto por Tito como por los hermanos de la congregación de Corinto. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque son detalles que pone Pablo que tú te quedas como, bueno, ¿y esto qué? O sea, dice, el Señor me abrió una puerta. O sea, y dice ahora, no tuve reposo hasta encontrar a Tito. O sea, ¿eso qué? Aquí Pablo está encerrándonos un aprendizaje que debemos de tener muy presente. Nosotros como iglesia somos un cuerpo. Nosotros como iglesia somos una familia. ¿Cuál debe ser la relación que como familia, que como cuerpo debemos tener siempre? La relación que tenemos de tener es la de una genuina, amorosa preocupación siempre por el bienestar los unos de los otros. O sea, si han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, no sé, de mi hermano o mi hermana en la fe, esto debe de preocuparnos. Sí, mi amor, dile a mamá. Esto debe de preocuparnos para que procuremos saber qué ha pasado con mi hermano en la fe. ¿Qué ha pasado con mi hermana en la fe? Si vemos un hermano, una hermana en la fe débil por tal o cual razón, por tal o cual situación, sea cual sea, en nuestro corazón debe haber una genuina preocupación sobre ese hermano o esa hermana en la fe. Pablo se dirigió a Troas y allí, por el compartir del evangelio, consiguió nuevos hermanos y hermanas en la fe. Pablo discipuló en Troas, formó una iglesia en Troas. Entonces Pablo pudo haber estado satisfecho por lo que él hizo, pero no. Porque había un hermano que estaba de camino y él no sabía de él. Pero no, porque había otra congregación que él había formado en otra ciudad llamada Corinto, y él no sabía de esa congregación. O sea, nosotros como hermanos en la fe debemos de estar con una especie de radar que tenga siempre presente los hermanos en la fe que conocemos, que tenemos en contacto, principalmente los de nuestra congregación local, y siempre hay que buscar, procurar el bienestar los unos de los otros. Somos médicos y pacientes al mismo tiempo. Médicos porque si nuestro hermano en la fe se siente mal, hay que estar ahí para apoyarle en lo que necesite, para ayudarle a levantarse, así como vimos en la primera carta de Corinto. Pablo, aunque fue una carta dura, era una carta con el fin de levantar a la iglesia para que estuviera bien, pero al mismo tiempo somos pacientes, porque en cualquier momento podemos ser nosotros los que estemos decaídos.
podemos ser nosotros los que estemos desfallecidos, podemos ser nosotros los que estemos pasando por una dificultad. Como dijo Pablo, por ejemplo, en Efesios 6, oren por nosotros. O sea, Pablo pedía la oración, porque en algún momento dado puede ser uno el que se encuentre así. Y ahí viene el apoyo de nuestros hermanos en la fe para ayudarnos a levantar. Así que es interesante esto también, tenerlo presente. No solamente busco mi bienestar y quizás el bienestar de los que están cerca de mí, de mi familia. No, yo tengo que buscar la manera de procurar en lo que dependa de mí el bienestar de todos mis hermanos en la fe. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo servirle? ¿Cómo como familia podemos tratarnos los unos con los otros en nuestras tristezas, en nuestras angustias, en nuestros dolores, en nuestras alegrías, en nuestras victorias? Porque mis hermanos, mis hermanas, incluso hay que aprender a administrar las victorias, a administrar las alegrías. Yo escuchaba a un pastor a principios de este año, el día primero, si mal no recuerdo, que dijo algo y yo me quedé sorprendido y yo dije, wow, es verdad. Y este pastor decía algo interesante. Decía, mira, hay gente que están orando a Dios y dicen, Señor, dame una casa. Yo quiero una casa, Señor, una casa. Mira, que mi casa no está bien. Yo quiero una casa grande, que sé yo qué. Y Dios le da la casa. Y luego la casa quizás dice, no, es que me queda muy lejos para ir a la iglesia. O es que, mira, no, yo tengo que cuidar mi casa porque los ladrones, tú sabes, y la gente no va a la iglesia. Pone una excusa para no congregarse. Otros es el trabajo. Y yo lo he visto incluso con hermanos en la fe. Señor, provéeme una fuente de empleo, provéeme una fuente de ingresos. Señor, mira que mis finanzas. Y el Señor le da una fuente de empleo, le da un ingreso, le da una fuente para salir adelante. Y luego la persona dice, no, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, mira que tengo que trabajar. Tú crees, mira, no, es que, no, yo no puedo ir al culto porque tengo que trabajar esa hora. No, ese día yo no puedo porque tengo trabajo. O sea, es increíble esto. Luego hay otros que quieren tener hijos. Señor, dame hijos. Señor, mira que yo tengo X edad y yo quiero tener una descendencia. Señor, los hijos. El Señor viene y le bendice y tienen hijos. Y luego no pueden ir a la iglesia por los hijos. No, es que tengo que cuidar a mi hijo, es que tú sabes, que mira, es que le va a dar frío, es que no, es que a esa hora quiere comida, qué sé yo qué. Es increíble. El enfoque del pastor de esa predica era cómo desviamos la vista del creador hacia lo creado. Ponía el ejemplo que una casa, que un trabajo, que un hijo, la gente se quiere casar y luego no, es que mira, mi esposa es muy demandante, no tengo tiempo, etcétera. Es increíble cómo desviamos la vista del creador y fijamos solamente la vista en lo creado. Y muchas veces hay gente que Dios no le bendice más porque Dios sabe que tú no estás preparado para recibir tal o cual cosa. Y mejor para que te haga un daño, no te lo doy. Entonces, como hermanos en la fe, tenemos que estar juntos, no solamente en las malas, en las buenas también. A veces nuestro trabajo es ayudar a nuestro hermano o nuestra hermana que ponga los pies sobre la tierra. Sí, mira, tú conseguiste esta bendición y estoy contento por ti, me alegro por ti, me gozo contigo, pero no te olvides de Dios. O sea, no, por esto tú no tienes el cielo agarrado, ¿eh? No dejes de congregarte, no dejes de hablar con Dios, sea agradecido de Dios, sea agradecida de Dios. Muéstrale a Dios ahora tu agradecimiento con tu fidelidad, etcétera, etcétera. O sea, ese es el trabajo que como cuerpo, como familia, como hermanos en la fe, debemos tener. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi hermana pequeña, Karina. Si llega a ver ese video, Karina, yo te doy las gracias, porque yo recuerdo en un momento de mi vida, yo estaba más joven, yo obtuve algo y yo pensaba que por ese algo ya yo tenía el cielo agarrado y ya yo casi no me congregaba y no estaba casi orando, ni leyendo la Biblia. Y mi hermana, preocupada por mí genuinamente, me llamó la atención duramente, pero yo lo necesitaba. Entonces es muy importante que como hermanos en la fe, no necesariamente de sangre nada más, sino hermanos en la fe, estemos preocupados, así como Pablo estaba preocupado por el bienestar de Tito y quería saber la respuesta de la iglesia de Corinto para saber cómo se encontraba espiritualmente esta iglesia.
Debemos de preocuparnos como hermanos en la fe, los unos por los otros. No solamente preocuparnos por nuestro bienestar o de lo que están cerca de nosotros, tenemos que preocuparnos por el bienestar de todos nuestros hermanos en la fe. Así que son dos puntos muy importantes en apenas 2 versículos, pero 2 enseñanzas muy poderosas del apóstol Pablo. La primera, tener en cuenta que todo acontecerá si Dios abre las puertas. Si no es por la voluntad de Dios, nada es posible. Y la segunda, no podemos olvidarnos de nuestros hermanos en la fe. Siempre, de una manera u otra, debemos de buscar el bienestar de cada uno de ellos. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por esa palabra que siempre nos trae, que siempre es necesaria y que nos ayude siempre a tenerla presente y a vivir de acuerdo a ella.